Un cuarto de siglo de aquel amanecer en Miami, donde un aparatoso operativo del FBI irrumpió en las viviendas de 5 cubanos allí radicados para llevarlos detenidos, sin tener en cuenta incluso la presencia de una bebé de 4 meses en uno de esos hogares. Es el caso de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González. Se estampaba así el cuño de terroristas a estos hombres que en silencio, sin poner en riesgo la vida de nadie, observaban el macabro movimiento y las acciones que contra su país fraguaron los grupos violentos asentados en ese estado norteamericano y financiados por el propio gobierno. Fueron arbitrariamente sancionados a condenas de 15 años hasta 2 cadenas perpetuas por prevenir crímenes y muertes contra los suyos. Fueron años de injustas prisiones, llevados al famoso hueco, violando derechos, ocultando verdades, tergiversando hechos para satanizarlos, castigarlos. Pero los 5 no se quebraron. La historia real se fue abriendo paso por las denuncias de Cuba, la solidaridad internacional, el trabajo de brillantes abogados como Leonard Weinglass, hasta que los 3 últimos compatriotas convertidos en héroes regresaron a la patria. Se cumplió así la afirmación del líder de la revolución, Fidel Castro, cuando afirmó: volverán. Gloria Larriba, coordinadora del Comité Nacional por la Libertad de los 5 en Estados Unidos, envió un abrazo a sus 5 hermanos este 12 de septiembre, día que califica de ignominioso en la historia de ese país. Subraya que es la fecha en que comenzó la histórica resistencia de esos valientes hombres y ofrece a Radio Habana Cuba sus reflexiones. El FBI brutalmente atacó los domicilios de los compañeros esa mañana y los arrestó. Realmente, fuera de Miami, nadie supo lo que estaba pasando por meses con los 5 hermanos, porque Miami es prácticamente otro país. Hubo silencio en el resto del país, no hubo noticia. Después supimos de sus 17 meses totalmente aislados de uno al otro en Miami, pero con la condena del 8 de junio del 2001, esa injusta condena, y la declaración de los 5, la carta al pueblo norteamericano explicando su lucha y el inicio de la lucha dentro de Cuba por su libertad, nosotros supimos que ya también nosotros teníamos que comenzar una defensa. Formamos el Comité Nacional por la Libertad de los 5 cubanos, el primer comité, pero también el título completo era el Comité Nacional por la Libertad de los 5 cubanos injustamente encarcelados en los Estados Unidos. Fue un nombre muy largo, porque como no había conocimiento de su caso, el nombre tenía que aclarar de qué se trataba. Luego se cortó el nombre porque más gente supo de su lucha y su misión. Al inicio se identificaron como Comité Nacional por la Libertad de los 5 cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos, y explica Gloria que era largo el nombre, con la intención de dar a conocer el caso a todo el país y al mundo. Los 13 a 16 años de lucha para que salieran libres de las prisiones son inolvidables. Lo más grande fue la unidad de todo el mundo, los cientos de grupos en los continentes, las madres y esposas de los 5 y otros familiares viajando por toda Cuba y a otros países para difundir la verdad de los 5. Los tantos foros, marchas que hicimos todos, las audiencias en la Corte de Apelación 2 veces. Fueron tantos años de castigo duro para Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, pero nunca se claudicaron. No importa tantas veces que Washington y el FBI los amenazaba. Toda Cuba, los 5, las familias y todo el pueblo siguió esa consigna de Fidel: volverán. Y volvieron.
Para la activista solidaria Gloria Larriva, cada día es una celebración, porque los 5 están en Cuba, libres, asumiendo sus funciones, aportando al desarrollo del país, denunciando la actual política de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, a lo que agrega: Hoy es un ultraje que el gobierno de Biden insiste en mantener a Cuba sitiada con la falsa acusación, la gran mentira de que Cuba es patrocinador de terrorismo estatal. Todo cubano sabe muy bien quién es el gran terrorista, el gobierno de Washington. Y todos ustedes han compartido ese sufrimiento, ese luto para los 3.478 cubanos víctimas de ese flagelo del terrorismo y más de 2.000 heridos. En Estados Unidos tenemos un gran deber de continuar luchando contra la falsa etiqueta y contra el bloqueo, y también de enviar ayuda material en estos tiempos, y muchos grupos estamos trabajando en eso. Hay un compendio de varias organizaciones iniciado por el Foro Popular en Nueva York, y todos estamos colectando 1 millón de firmas en una petición exigiendo que Biden quite Cuba de la lista falsa de patrocinador del terrorismo estatal. ¡Viva Cuba! ¡Vivan los 5! ¡Viva la solidaridad internacional! La causa de los 5 cubanos, agentes, no espías, movilizó a miles de organizaciones y personas honestas, de buena voluntad, amantes de la paz en el mundo, en favor de su liberación. Fue la simiente de un movimiento de solidaridad que se extiende a muchas causas justas en el planeta y que hoy reafirma en todos los escenarios que Cuba no está sola, no es patrocinadora del terrorismo y exigen poner fin al bloqueo ya. 25 años del arresto más infame en la historia de Estados Unidos, que levantó una marea de solidaridad internacional con la mayor de las Antillas y continúa activa en nuestros días. Para la Radio Internacional Cubana, Marianela Samper.